¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Continuamos con el doctor Julio Vallejos, médico cardiólogo, staff del Instituto Cardiovascular de Corrientes e investigador principal del estudio Ibercor, como hablábamos en el día de ayer, de esta utilización de la ivermectina que en su momento, a mediados, fines del año pasado, cuando todavía el tema de vacunación estaba con toda una serie de interrogantes y cosas que no se llegaban, que se prometían y que no llegaban. Bueno, se buscaban alternativas y en el mundo, en algunos lugares, se empezó en Australia y bueno, se empezaron a buscar alternativas potenciales para evitar en forma de prevención o eventualmente en el tratamiento, una vez tenido el diagnóstico, la utilización de distintas drogas, en este caso la ivermectina. Como el doctor nos contaba ayer, realizaron un trabajo en Corrientes, juntaron 501 pacientes con todas las garantías de control, con comité de ética, ¿sí? Con un grupo de trabajo muy importante, 501 pacientes, realmente un número muy importante, y la idea era demostrar si una vez diagnosticado el paciente con COVID positivo, dentro de las 48 horas comenzar a utilizar la ivermectina, cuál era, si se podía disminuir en un porcentaje importante la internación de estos pacientes. Si bien el trabajo fue hecho realmente con todas las expectativas y con todos los protocolos necesarios para que sea avalado a nivel mundial, explicaba ayer el doctor que faltó algunas cosas, o hubo algunas cosas que pueden explicar por qué no se obtuvieron los resultados que se esperaban, o que se pueden explicar que por distintos motivos no se alcanzaron, digamos, los objetivos iniciales del trabajo. Uno de ellos es que las dosis con las que se iniciaron eran dosis en principio más bajas, con las que después otro grupo de trabajo en Argentina utilizaba 3 veces más la dosis con las que ellos habían iniciado, y durante 5 días. Y el grupo de Corrientes utilizó una dosis más baja durante 2 días. Tal vez, y solo tal vez, esa pudiera ser una de las explicaciones. Pero bueno, ahora estamos en la época en donde ya supuestamente ya la gente está vacunada. Podemos hablar del plan de vacunación, que para mí es horroroso, como lo he dicho en un montón de programas. Creo que hay grandes falencias y grandes irresponsabilidades por quienes están a cargo de llevar un plan de vacunación acorde, serio y lógico, como se hace en el mundo. Y quiero hacerte acá un comentario, Julio, que hice justamente la semana pasada, en donde la vacuna rusa todavía no es autorizada en Europa, porque no cumplen con enviar toda la información correspondiente a los órganos que deben controlar o deben recibir toda la información necesaria para que puedan aprobar a la vacuna en este caso, perdón, dentro de Europa. Y yo encontraba una explicación en que en general el mundo globalizado comparte la información, el mundo científico comparte la información, hay protocolos que ya están establecidos, dentro de ellos los que vos contabas ayer, que hasta que no se publique en una revista científica de nivel y sea avalada por todo un comité de expertos y grupos de científicos de jerarquía, no se puede dar información ni puede ser avalado ningún tipo de trabajo. En este caso, los rusos, como no están acostumbrados a dar información de ningún tipo, y en este caso de la vacunación, de la vacuna, y en particularmente datos específicos de la vacuna, para mí ese era uno de los errores más grandes por los cuales todavía la vacuna rusa no ha sido aprobada en Europa. No sé si vos tenés una idea parecida, o cuál pensás vos que puede ser la causa
por la cual la vacuna rusa todavía no es autorizada en Europa. Sí, yo coincido de que realmente el mundo científico ruso es un mundo muy particular. Tiene muchos méritos en la historia. Por supuesto. Solo hace falta recordar, digamos, lo que pasó con la vacuna Sabin y uno podría llegar a entender cómo un investigador norteamericano, como era el doctor Sabin, logró que los rusos sean los que verdaderamente pusieran en práctica la vacunación de su inventiva cuando estaban en plena Guerra Fría, ¿no? Así Y es. entonces uno viene allí y coincido de que posiblemente el hecho de no tener todas las evidencias científicas son un poco atropelladas por estas circunstancias, la misma historia de la que pasó con la poliomielitis, y esto le valió de que realmente los rusos, a pesar de esa jugada, muy lejana a lo evidentemente científico, tuvieron resultados que fueron clínicamente relevantes y lograron combatir la epidemia de poliomielitis por primera vez en el mundo en el año 1966-67 en Rusia, antes que todos los otros lugares del mundo. ¿Y eso por qué pasó? Y eso pasó porque el doctor Sabin en los Estados Unidos se cansó de recorrer los pasillos de los organismos de autorizaciones de su inventiva y tenían terror de poder autorizar una vacuna que tenía en ese caso virus vivo y Claro. encima atenuado contra la vacuna de Salk, que era la vacuna que hasta ese momento estaba aprobada en los Estados Unidos, que tenía mucho menos efectividad, pero que era virus muertos y esto tenía la posibilidad de causar menos miedo por lo menos. Así Toda es. esta historia que conté, probablemente cuando uno se remonta a lo que está sucediendo ahora, diga, pero che, parece que la historia se vuelve a repetir, ¿no? Así es. Los rusos nuevamente se jugaron, pero eso tiene una dosis de imprudencia, obviamente. En el Así es. mundo científico que vivimos actualmente, con el mundo de las comunicaciones, con el mundo de las posibilidades, si bien los tiempos de la ciencia son prolongados, y yo lamento mucho, así como vos acabas de contar esto que decís reciente en relación a la Bueno, vacuna para hacer esto, justamente, fíjate vos que lamento mucho que las autoridades nacionales no se hayan involucrado en la investigación de la ivermectina, habiendo sabido la popularidad que adquirió y el grado de inmersión que tenía la utilización de esta droga en el mundo normal, en la comunidad. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué motivo? No entiendo todavía, me cuesta entender por qué motivo el gobierno argentino, los responsables de salud no se involucraron en un gran protocolo nacional, que hubieran pedido a una organización científica por que supuesto. podría haber llevado a cabo la Por investigación supuesto. con muy buenos, digamos, métodos y con todos los criterios que se necesitan como para conseguir datos confiables. Y entonces tal vez nosotros que demoramos todo este tiempo para conseguir casi un año, para conseguir los resultados, tal vez si hubiéramos hecho un gran protocolo nacional, hubiéramos encontrado no 500, sino 5.000 pacientes en un Así, mes y hubiéramos tenido resultados confiables y rápidos. así es. Lamentablemente los tiempos de la ciencia son otros. Parece que la gente que tiene que tomar decisiones muchas veces se juega por una cosa u otra, vaya a saber por qué intereses, y esto uno no puede juzgarlo sin conocer toda la historia desde adentro. Así es. Lamentablemente lo que se ve desde afuera es que hay una desprolijidad absoluta. Y Así lamento es. que así sea porque mientras tanto mucha gente está muerta. Así es, así es. Estamos seguramente ya terminando la semana y vamos a llegar a los 100.000 muertos. No sé cuántos de ellos tienen que ver con el hecho de no haber estado vacunados en tiempo y forma, pero lo que sí sé es que la gran mayoría de los pacientes que están internados en terapia intensiva, que están intubados, no han estado vacunados. Eso es una verdad, eso es verdad, eso es así y eso hay un responsable por el cual el plan de vacunación ha fracasado. En aquel momento, cuando ustedes empezaron con el trabajo, todavía no llegaban las vacunas o estaban las primeras vacunas. Porque la pregunta concreta que No, te no, quiero... Bien, o sea que no había ningún paciente la que hubiera vacuna recibido... americana.
No había ningún paciente que hubiera recibido ni siquiera una sola dosis de ninguna vacuna. Era solamente Así es, ivermectina. Bien, perfecto. así es. Otra cosa que quiero El- la, destacar. el- la vacunación, Sí, la sí, sí, vacunación llegó a Argentina el 24 de diciembre. sí, tenés razón. Pero lo que quiero destacar acá, algo que dijo ayer Julio, es que esta es una investigación independiente, sin ningún tipo de aporte privado de ningún laboratorio, con lo cual acá se cae el relato de que la investigación médica o los estudios aportados o solventados económicamente por laboratorios tienen intereses particulares, etcétera, etcétera, y que después quieren hacer lobby y desviar la información para que se utilice determinado o cual cosa con intereses espurios. En este estudio no hay absolutamente nada de eso porque son todos investigadores independientes que no tienen nada que ver ni recibieron un solo peso y trabajaron ad honorem, así que son cosas no menores que nadie las dice, que nadie difunde con respecto a este trabajo, ni reciben el reconocimiento de las autoridades de salud a nivel nacional, que deberían por lo menos reconocer que hay grupos de trabajo independientes, ya que tanto les interesa la parte de lo público e independiente y que están tan enojados con los laboratorios y bueno, pero lo cierto, lo importante, y seguimos con el tema del trabajo de Corrientes, es que, y quiero que acá le cuentes a la gente un poco de que es uno de los trabajos más leídos en el mundo y que donde la gente o los científicos más se han interesado en leer dentro de los cientos de miles de trabajos que hay sobre ivermectina escritos en el mundo. Me gustaría que me comentaras un poquito las estadísticas o los números que avalan esto que yo te estoy comentando, Julio, para que la gente pueda dimensionar lo importante del trabajo. Sí, cualquiera puede ingresar a la revista donde está publicado este trabajo, que es acceso libre, BMC Infectious Disease, y allí hay un ítem dentro de la revista donde sale publicado este artículo que se llama métrica. Y entonces allí la editorial pone qué tipo de score tiene este trabajo en la lectura científica de las repercusiones que este tuvo. Eh, y también desde qué lugares del mundo se leyeron. Prácticamente el trabajo fue leído, yo diría, en el 85% del mundo. Es decir, algún investigador de casi todo el mundo lo leyó. Pero lo más importante es que esta revista tiene publicados 6.421 trabajos hasta el momento, y este trabajo lleva en este momento el lauro de ser el trabajo número 1 dentro de la cantidad de lectores que ha tenido. Y a nivel mundial, digamos, desde el 2 de julio, cuando sale presentado este trabajo, hasta la actualidad, de 204.000 publicaciones que salieron en el mundo de cualquier índole de investigación, este trabajo está en el ranking número 50. Esto significa el enorme impacto que tiene una investigación científica que fue hecha con estos criterios y que repercusiones como las que tiene. Probablemente lo más importante no es solamente sacar las conclusiones, ver los métodos y ver las limitaciones del estudio. Porque si uno mira así, yo decía que con este trabajo nosotros no podemos ni afirmar contundentemente que la ivermectina es útil, pero tampoco desecharla. Sin embargo, este trabajo, sí, por la metodología científica que tiene, se une a todo el conjunto de trabajos internacionales realizados en el mundo, y quiero contarles el dato de que justamente de la Universidad de Liverpool, el doctor Andrew Hill, que es un consultor de la Organización Mundial de la Salud, científico número 1 de prestigio mundial, él está realizando un metaanálisis, es decir, está uniendo las diferentes experiencias que como trabajos como el nuestro fueron publicados y no tienen grados de sesgo que pudieran inutilizar la información que aportan. Y entonces de esta manera, nuestro trabajo unido a los trabajos que reúnen ese tipo de criterio, logra, en el análisis que hace el doctor Hill, demostrar
que efectivamente la ivermectina, unido a toda la experiencia mundial, disminuye el 43% la internación en los pacientes que tienen COVID, y en los pacientes leves a moderados, como eran justamente nuestros pacientes, logra disminuir el 61% de la mortalidad. Esa es la experiencia que, unida a la nuestra, a toda la experiencia mundial de pequeños trabajos, porque el de 501 pacientes es el trabajo más grande del mundo que no tiene sesgos importantes como para poder ser considerados dentro de este análisis que estoy contando. Y fíjense lo importante de hacer investigaciones bien hechas. No porque nosotros seamos unos genios ni mucho menos, sino simplemente porque nos Haber adherimos trabajado bien. al método. Así es. Exactamente. Y Así es. entonces, a partir de allí, podemos aportar, y esto creo que tal vez sea nuestro mayor reconocimiento, porque dije, el económico no es nuestro reconocimiento. Y me permití, Jorge, porque yo sé que el tiempo de la televisión es muy tirano, pero quiero hacer una reflexión así que me sale de adentro. Recién decía que me lamentaba muchísimo que el gobierno nacional no haya podido realizar una investigación así, de este estilo, tal vez potenciando todo el esfuerzo que nosotros realizamos. Pero del mismo modo, lamento muchísimo que en el mundo científico exista gente que esté a favor o gente que esté en contra de la ivermectina sin basarse justamente en lo más importante, que son las evidencias. Así es. A partir de allí, si nosotros podemos tener evidencias, pero que sean serias, con el método, con realmente datos que sean analizables, que no tengan sesgo, entonces nosotros pudiéramos llegar a decir cuál es la verdad en relación a la ivermectina. Y ya que no exista gente que esté a favor o en contra, porque si no, sí que voy a tener que pensar que más allá de los científicos existen intereses que no quisiera pensar que son económicos solamente, sino que además pueden haber intereses de ego, intereses de poder, que puedan, ya sea a favor o en contra de ella, crear esta grieta. Y los argentinos, por lo menos yo, estoy harto de que nos dividan. Así es. Bueno, muy bien, muy claro, por supuesto. Realmente se darán cuenta el nivel de la persona con la que estamos hablando, de la seriedad y por qué el trabajo tiene el impacto que ha tenido a nivel mundial en el mundo científico. Vamos aquí a terminar y a continuar ya con el último tramo para mañana en el próximo programa, y con las últimas preguntas que ya nos están quedando para el doctor Julio Vallejos. Nos vemos en el día de mañana.